espectador que está aquí. Estoy interpretando porque la ponen y no me ponen signo de interrogación, pero voy a interpretar que son preguntas porque son importantes. ¿La piedra de fundamento es Jesús o es Pedro? Dice Primera de Corintios 3:1 el amigo Isaías Moreno. Para los tres la pregunta. Bueno, yo voy a contestar. Bueno, depende de qué estamos hablando. Depende de qué contexto estamos hablando. Si estamos hablando de Mateo capítulo 16, específicamente es Pedro la piedra, no Cristo. Cristo es la piedra fundamental de la iglesia. Todos estamos de acuerdo con eso. La piedra angular. Y los apóstoles, los 12 apóstoles, son piedras, fundamentos. Pero Cristo es la piedra angular. Pero estamos hablando en el contexto de Mateo capítulo 16, versículo del 16 al 19, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro. Debemos de recordar que aunque los evangelios fueron escritos en griego, ¿verdad? En griego koiné, las palabras originales de Jesús fueron en arameo, no fueron en griego. Y en arameo Jesús le dijo, tú eres Cefas, y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. De manera que Pedro no significa piedra grande, piedra pequeñita, piedra cuadrada, piedra chiquita, piedra no sé, no, significa piedra y punto. Porque Jesús, las palabras originales de Jesús fueron en arameo, no en griego, ¿verdad? Porque muchos, los protestantes tratan de descalificar esto diciendo, no, es que eso, cuando Jesús le dijo a Pedro sobre esta piedra fundaré mi iglesia, es que Pedro significa piedra pequeñita y piedra grande. Se inventan muchas cosas, ¿verdad? Que no son ciertas, ¿verdad? Para tratar de negar que Pedro es la piedra, ¿verdad? Pero Jesús habló en arameo y le dijo, tú eres Cefas, o sea, y Cefas no significa piedra grande, ni piedra pequeña, ni piedra cuadrada, ni redonda, significa piedra. Sobre esta piedra fundada la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Debemos de recordar, ¿verdad? Si hacemos una exégesis de este texto, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la palabra esta piedra es una metáfora. La palabra piedra, en este caso, como es una metáfora, se convierte en un adjetivo calificativo. La palabra piedra está calificando, está describiendo las cualidades del sustantivo que está siendo señalado por el adjetivo demostrativo esta. Esta es un adjetivo demostrativo que está señalando al sustantivo que la precede. En este caso, Pedro es un sustantivo. Esta es un adjetivo demostrativo. Y piedra, aunque piedra por sí sola sea un sustantivo, como está siendo usado como una metáfora, se convierte en un adjetivo calificativo, el cual describe las cualidades del objeto que está siendo señalado. Por lo tanto, desde el punto de vista gramatical, cuando Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refería a Pedro. Si estamos hablando de otro libro de la Biblia, en otro contexto, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi respuesta. El micrófono, Pedro. Sí. Sí. Okay. En otros contextos, para terminar, en otros contextos, en otros libros de la Biblia, obviamente se habla de Jesús como piedra, pero en el contexto de San Pedro, de San Mateo, capítulo 16, versículo del 16 al 19, Pedro es la piedra. Adelante. Ok, la misma pregunta para el que pueda responder entre Barragán o el señor Pedro. Pedro, toma la palabra usted. Sí. Ok. El texto, si nosotros lo leemos detenidamente, dice, y tú eres Pedro, y yo te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí hay dos tiempos. Y Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. La iglesia está fundada sobre Cristo, no sobre Pedro. La iglesia se llama, es iglesia cristiana. No es la iglesia de Pedro, es la iglesia que edificó Cristo. Eso es todo. Bien, Barragán, sí, para que sí, pueda gracias. responder también. Bueno, con todo respeto, no sé de dónde saca nuestro amigo Mark Roper esas interpretaciones. Le escuché decir más que cuando Jesucristo dijo, y sobre esta, y Mark Roper, aquí yo apunté que dijo que era un adjetivo. Bueno, yo no sé dónde saca esa gramática tan extraña Mark Roper. Esta, sí, es un pronombre demostrativo, no es un adjetivo demostrativo. Entonces, el pronombre demostrativo y el adjetivo demostrativo son términos diferentes y se usan diferentes. Yo no sé si sepa que la palabra roca, cuando se usa en la Biblia, es un sustantivo. Le voy a decir al señor Mark Roper que los sustantivos se usan para señalar personas, objetos, ideas, pensamientos. Los verbos son las acciones y los verbos tienen tiempos, tienen presente, tienen futuro, tienen indicativo, tienen acusativo, tienen número y tienen género también. Entonces, ahí corrijo en la gramática extraña que hace nuestro análisis nuestro amigo Mark Roper. Esta no es un adjetivo. Esta, según el doctor Francisco Lacueva, y lo dice Alfred Tuggy, lo dice también Josías Grumman, que son gramatólogos en el griego, que es un pronombre demostrativo, dativo, singular, femenino,
según el griego Strong 378, eso no lo dice Barragán. Ahí corrijo a Mark Roper con su gramática extraña. Bueno, dice la palabra de Dios, y yo también te digo que tú eres Pedro, pero tenemos que enfatizar que esto no es lo importante para el Señor Jesucristo. Lo importante es la respuesta que había hecho Pedro. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Porque más adelante podemos ver cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Entonces yo pregunto, ¿también Jesucristo edificó la iglesia sobre la persona de Satanás que fue Pedro? Porque Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque tú no pones las cosas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesucristo edificó su iglesia y dejó a la cabeza a un hombre que lo llamó Satanás, que fue Pedro. Por supuesto que no. Aquí hay dos cosas importantes. Nuestro amigo Mark Roper dice que Pedro y habló del arameo. Yo quiero que me dé la fuente histórica donde está el texto de Mateo en arameo. No existe, Mark Roper, no existe. La Iglesia Católica está desesperada por encontrar el texto de Mateo en arameo para decir que roca y piedra es la misma palabra, que no hay género, que no hay masculino, que no hay femenino, por lo cuanto en el arameo roca y piedra es lo mismo, pero estás totalmente equivocado y errado. Cualquier persona que sepa de exégesis, de hermenéutica, de gramática, de morfología, de sintaxis griega, se reiría de tus argumentos tan débiles. Cuando dice, y te lo digo con todo respeto, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí eres, es el verbo presente activo de modo indicativo. ¿Qué es indicativo? Que es una acción que está realizada o que es un hecho que se va a realizar. El sustantivo es Pedro porque es la persona. Dice, y sobre, aquí viene una preposición, Amy, y sobre esta. Y esta no es un adjetivo más, es un pronombre demostrativo, que son dos términos y dos definiciones diferentes. Roca, y la palabra roca es un artículo. ¿Por qué? Porque esta es el pronombre y la roca es el sustantivo y es el artículo, es dativo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Entonces aquí es muy fácil. Pedro no es el predicado del sujeto, ¿sí? Pedro no es la persona sobre la cual se va a realizar la acción. Para que tú puedas dividir una oración, Mark Roper, y puedas hacer una interpretación, una exégesis correcta de la Biblia, tienes que ver el sujeto, aquí el sujeto es Jesús, no Pedro, tienes que ver el verbo y tienes que ver el sujeto del predicado que va a recibir la acción. Entonces, ¿quién es el sujeto? Es Jesús, porque él lo habían glorificado y él lo había confesado. Cuando dice sobre esta roca no se está refiriendo a Pedro, porque si fuera Pedro diría sobre ti, Pedro, sobre ti, no esta. Entonces aquí podemos ver que ya lo que es el pronombre cambiaría a un artículo nominativo, sobre ti, no sobre esta roca. Entonces para mí la interpretación más correcta sobre esta roca no es sobre la persona de Pedro, sino sobre la confesión de fe que hizo Pedro. Yo sé que Mark Roper me va a decir que la Iglesia Católica acepta que esa confesión de fe también es la simiente por la cual está edificada la iglesia, porque la Iglesia Católica siempre ha sido muy astuta y tiene dos posturas de hacerlo de manera maleable, por si no le funciona una, sale con otra, porque dicen que la iglesia está edificada sobre la persona de Pedro y sobre la confesión de fe que hizo Pedro. Por lo tanto, si agarramos esas dos posturas de la Iglesia Católica Romana, habría dos cimientos, la confesión y la persona de Pedro, lo cual eso es incongruente y es mentira. El único cimiento es nuestro Señor Jesucristo, Él es la cabeza, Él es la roca que Jehová ha puesto sobre Sión, para que todo aquel confíe en él no sea avergonzado, dice el Antiguo Testamento. Gracias.